Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 48. 17. Contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos. 1. En mis primeros trabajos describí una fase del sadismo en su cúspide, por la que pasan los niños durante el primer año de vida. En los primeros meses de la existencia del niño, este tiene impulsos sádicos dirigidos no solo contra el pecho de su madre, sino también contra el interior de su cuerpo. Impulsos de vaciar su contenido, de devorarlo y destruirlo por todos los medios que el sadismo pueda sugerir. La evolución del niño pequeño está gobernada por los mecanismos de introyección y proyección. Desde el comienzo, el yo introyecta objetos buenos y malos, siendo el pecho de la madre el prototipo de ambos. De los objetos buenos, cuando el niño lo consigue, y de los objetos malos, le es negado. Esto se debe a que el bebé proyecta su propia agresión sobre estos objetos que siente que son malos, y no solo porque frustran sus deseos. El niño los concibe como realmente peligrosos, como perseguidores que teme lo devoren, vacíen el interior de su cuerpo, lo corten en pedazos, lo envenenen. Que, en resumen, maquinen su destrucción por todos los medios que el sadismo puede imaginar. Estas imagos, que son un cuadro fantásticamente distorsionado de los objetos reales sobre los cuales se basan, las instala el bebé no solo en el mundo exterior, sino por el proceso de incorporación también dentro del yo. De ahí que niños muy pequeños pasen por situaciones de ansiedad y reaccionen con mecanismos de defensa cuyo contenido es comparable a la de la psicosis de los adultos. Uno de los primeros métodos de defensa contra el miedo a los perseguidores, ya sentidos en el mundo externo o ya internalizados, eventualmente después de la proyección sobre un objeto real, es el de la escotomización, la negación de la realidad psíquica. Esto puede llevar a una restricción considerable de los mecanismos de introyección y proyección y a la negación de la realidad externa, formando la base de psicosis más graves. Muy pronto, también, el yo trata de defenderse contra los perseguidores internalizados mediante los procesos de expulsión y proyección. Al mismo tiempo, puesto que el miedo a los objetos internalizados no es de ningún modo extinguido con su proyección, el yo dirige contra los perseguidores dentro de su cuerpo las mismas fuerzas y medios que emplea contra los del mundo externo. Estos contenidos de ansiedad y mecanismos de defensa forman la base de la paranoia. En los miedos infantiles a los magos, brujas, bestias salvajes, etc., descubrimos algo de esta misma ansiedad, pero sufriendo ya el proceso de la proyección y modificación. Una de mis conclusiones fue que la ansiedad psicótica del niño, en particular la ansiedad paranoide, se liga y modifica por los mecanismos obsesivos que hacen su aparición muy tempranamente. En el presente trabajo me propongo tratar los estados depresivos en su relación con la paranoia por una parte y con la manía por otra. He obtenido el material sobre el cual se basan mis conclusiones del análisis de estados depresivos en casos de neurosis graves, de casos marginales y de pacientes, tanto adultos como niños, que evidenciaron tendencias paranoicas y depresivas mezcladas. He estudiado estados maníacos de diversos grados y formas, incluyendo estados ligeramente hipomaníacos en personas normales. El análisis de características depresivas y maníacas en niños y adultos normales también resultó muy instructivo. De acuerdo con Freud y Abraham, el proceso fundamental de la melancolía es la pérdida del objeto amado. La pérdida verdadera de un objeto real o alguna situación similar que tenga el mismo significado da por resultado la instalación del objeto dentro del yo. Debido, sin embargo, a un exceso de impulsos canibalísticos en el sujeto, esta introyección se malogra y la consecuencia es la enfermedad. Ahora bien, ¿por qué el proceso de introyección es tan específico para la melancolía? Creo que la diferencia principal entre la incorporación en la paranoia y en la melancolía está relacionada con cambios en la relación del sujeto con el objeto, aunque también se trata de un cambio en la constitución del yo introyectante. De acuerdo con Edward Glover, el yo, al principio vagamente organizado, consiste en un número considerable de núcleos del yo. Según esto, en primer lugar,
un núcleo oral del yo y después un núcleo anal del yo predomina sobre los otros. En esta fase muy temprana, en la que el sadismo oral tiene un papel predominante y según mi criterio constituye la base de la esquizofrenia, el poder del yo de identificarse con sus objetos es todavía pequeño, en parte porque todavía no está coordinado y en parte porque los objetos introyectados son todavía principalmente objetos parciales que el niño equipara con las heces. Abraham. En la paranoia, las defensas características se dirigen principalmente a la destrucción de los perseguidores, mientras que la ansiedad del yo ocupa un lugar prominente en el cuadro. A medida que el yo completa su organización, las imagos internalizadas se aproximan más a la realidad y el yo puede identificarse más ampliamente con los objetos buenos. El miedo a la persecución, dirigido primero solo al yo, se extiende ahora también al objeto bueno y en adelante la preservación del objeto bueno será considerada como sinónimo de la supervivencia del yo. Junto con este desarrollo se produce un cambio de mucha importancia, es decir, se pasa de la relación de objeto parcial a la relación de objeto total. Con este paso, el yo llega a una nueva posición, que forma los cimientos de la llamada pérdida del objeto amado. Solo después que el objeto haya sido amado como un todo, su pérdida puede ser sentida como total. Con este cambio en la relación con el objeto, hacen su aparición nuevos contenidos de ansiedad y se produce un cambio en los mecanismos de defensa. El desarrollo de la libido es influido decisivamente por los cambios en la relación del sujeto con su objeto. La angustia paranoide de que los objetos sádicamente destruidos sean una fuente de veneno dentro del cuerpo del sujeto hace que éste, junto a la vehemencia de los ataques oral sádicos, muestre una desconfianza profunda hacia ellos mientras los incorpora. Esta desconfianza conduce a una debilitación de las fijaciones orales. Una manifestación de esto puede observarse en las dificultades que niños muy pequeños presentan con la comida y que tienen, según mi opinión, una raíz paranoide. Si el niño o el adulto se identifica más ampliamente con el objeto bueno, los impulsos libidinales aumentan. Desarrolla un deseo y un amor codicioso de devorar este objeto y el mecanismo de introyección se refuerza. Además, se siente impelido constantemente a repetir la incorporación de un objeto bueno, en parte porque teme haberlo perdido con su canibalismo. Es decir, la repetición del acto es para probar la realidad de sus temores y negarlos. Y en parte porque teme a sus progenitores internalizados y necesita un objeto bueno que lo ayude a vencerlos. En este estadio, el yo es impulsado más que nunca por amor y por necesidad a introyectar el objeto. Otro estímulo para el aumento de la introyección es la fantasía de que el objeto amado puede ser conservado a salvo dentro del sujeto. En este caso, los peligros internos son proyectados sobre el mundo exterior. Sin embargo, si la importancia del objeto aumenta y se establece un mejor reconocimiento de la realidad psíquica, la ansiedad por miedo a que el objeto sea destruido en el proceso de introyección conduce, según lo ha descrito Abraham, a perturbaciones de la función de introyección. En mi experiencia he visto que hay además una profunda ansiedad por los peligros que esperan al objeto una vez introyectado. No puede ser mantenido a salvo en el interior, puesto que éste es considerado como un lugar peligroso y venenoso donde el objeto amado moriría. Aquí vemos una de las situaciones que he descrito como fundamental para la angustia ante la pérdida del objeto amado. Es decir, la situación de angustia en la que el yo se identifica ampliamente con sus objetos buenos internalizados y al mismo tiempo por el aumento de la percepción de la realidad psíquica. Se da cuenta de su propia incapacidad para protegerlo y preservarlo contra los objetos internalizados perseguidores y contra el ello. Esta ansiedad está justificada psicológicamente porque el yo, aun cuando se identifica más ampliamente con el objeto, no abandona sus primeros mecanismos de defensa. De acuerdo con la hipótesis de Abraham, la destrucción y expulsión del objeto, procesos característicos del primer nivel anal, inician el mecanismo depresivo. De ser exacto, confirmaría mi opinión de la conexión genética entre paranoia y melancolía. En mi opinión, el mecanismo paranoico de la destrucción de objetos, ya sea dentro del cuerpo o en el mundo exterior,
por todos los medios que el sadismo oral, uretral y anal tienen a su disposición, persiste, pero en menor grado y con ciertas modificaciones debido al cambio en la relación del sujeto con sus objetos. Como he dicho, el temor de que el objeto bueno sea expulsado junto con el malo hace que los mecanismos de expulsión y proyección pierdan parcialmente su valor. Sabemos que, en este estadio, el yo hace un mayor uso en la introyección del objeto bueno como un mecanismo de defensa. Esto se ha asociado en el surgimiento de tendencias y fantasías muy importantes. Realizar la reparación del objeto. En trabajos anteriores, estudié en detalle el concepto de reparación y demostré que era algo más que una simple formación reactiva. El yo se siente impelido, y ahora puedo agregar, impelido por su identificación con el objeto bueno internalizado, a llevar a cabo una reparación por todos los ataques sádicos que en fantasías regresivas anteriores ha dirigido contra ese objeto. Cuando se ha logrado una división bien marcada entre los objetos buenos y malos, el sujeto trata de reparar a los primeros, compensando en la reparación todos sus ataques sádicos en cada detalle. Pero todavía el yo del niño pequeño no puede creer mucho en la bondad del objeto y en su propia capacidad para realizar una restitución. Por otra parte, por medio de su identificación con el objeto bueno y por medio de otros progresos mentales, el yo se ve forzado a un mayor reconocimiento de la realidad psíquica y esto les pone a conflictos terribles. Algunos de sus objetos, un número indefinido, son sus perseguidores, listos para devorarlo y aniquilarlo. De todos modos, ellos ponen en peligro al yo y a los objetos buenos. Todo daño que el niño hace en la fantasía a sus padres, primero por odio y después como autodefensa, todo acto de violencia cometido por un objeto contra otro, en particular el coito destructivo y sádico de los padres, que él considera como otra consecuencia de sus deseos sádicos, todo esto acontece para él tanto en el mundo exterior como dentro del yo, desde el que el yo está absorbiendo constantemente todo el mundo exterior. Pero estos procesos son considerados como una fuente perpetua de peligro tanto para el objeto bueno como para el yo.